44 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. El primer invitado, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, dirigente del agroecuatoriano, presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona. Lo invitamos para evaluar cómo está impactando esta época invernal al agroecuatoriano. ¿Cuál sería el balance inicial, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Buenos días a todos los radioescuchas. A ver, creo que definitivamente la etapa invernal en la zona costa es mucho más grave que la de la zona sierra. Se tienen varios miles de hectáreas afectadas. No me quiero atrever a decirte si perdidas o solamente afectadas, pero sí hay una afectación importante en una buena parte del litoral. Y en la sierra tenemos los problemas de afectación, no tanto cuantificado o visibilizado en cultivos, pero sí lo tenemos visibilizado en imposibilidad de movilización de productos por problemas viales. Pero sí quiero más bien llamar la atención a lo otro. O sea, Miguel, una o dos veces al año nos encontramos en una situación de decir cuántos hectáreas se han perdido, qué pasó con el arroz, qué pasó con el maíz, qué pasó con el banano, qué pasó con la papa por efectos climáticos. Pero pocas veces estamos hablando de lo que le escuché a la secretaria de Gestión de Riesgos, que realmente hay que preparar un presupuesto, que hay que hacer una planificación, pero que para el próximo año lo vamos a tener. Eso también lo escuchamos. Y poco vemos una evaluación de los factores climáticos que están afectando al sector agroproductivo, en donde el INOCAR tiene la información, el INAMI tiene la información, y lo que necesitamos es que esta información procesada, analizada y evaluada, sea por la Secretaría de Gestión de Riesgos o por parte de las autoridades, INIAP, Ministerio de Agricultura, pueda ser trasladada a planes de prevención anteriores a los eventos climáticos, reconociendo que tenemos eventos climáticos cada vez más agrestes y más fuertes. Si bien no se puede señalar, como decía, el número de hectáreas, pero hay una evidente afectación a sembríos, especialmente en el litoral ecuatoriano. Es evidente, hay zonas de arroz que están completamente anegadas, zonas de banano que están anegadas. En el sector del oro la situación se vuelve un poco más preocupante porque hay zonas donde había afectación de ciertos problemas, en donde el que se haya inundado esos sectores y que ya tenían problemas fitosanitarios, implica que esos problemas se multiplican por donde va el agua. Entonces, esos son aspectos que hay que trabajarlos. Y como lo mencionaba, si bien somos grandes y muy eficientes bomberos, lo que hay que hacer es tratar de mitigar el impacto antes de que pase. Probablemente no vamos a controlar el 100%, pero sí vamos a poder decir, ok, teníamos 100,000 hectáreas, por dar un valor, 100,000 hectáreas que usualmente se ven afectadas en diferentes cultivos. Sin embargo, estas acciones de prevención han permitido que ya no sean 100,000, que sean solamente 20,000, y sobre esas 20,000, y leo con noticias interesantes, y en esta semana tendremos reuniones con el Ministerio por el tema del seguro agrícola. Estamos viendo nuevas oportunidades en seguros agrícolas para que el impacto para el productor sea menor, y esos mismos conceptos de seguros entiendo yo que el gobierno también los tiene, las distintas instancias de gobierno, hacia lo que son infraestructura fundamental, infraestructura básica, como principalmente dotación de agua potable, que se capta de los ríos, vialidad y puentes. En el caso de la región interandina, ¿cuáles han sido quizás las provincias más afectadas? Por ejemplo, en la primera zona. En la primera zona, Chimborazo, Bolívar, definitivamente, y en las partes bajas.
Pero, y ahora estamos viendo que en la zona de Pichincha, en cambio, a diferencia de lo que tuvimos hace 2 semanas, aguaceros torrenciales con tormentas de rayos que generaron complicaciones muy fuertes a todo el mundo, porque también hubo problemas en zonas urbanas por falta de luz. Más bien vemos que tenemos ya un par de días de soles muy fuertes con una radiación muy alta. Entonces, tenemos que trabajar en prevención, Miguel. Yo creo que entiendo la situación de que hay que ver cuánto se afectó, pero hay que ver también, ok, cómo fomentar, como repito, en el caso de las zonas agropecuarias, el seguro, y creo que ese ha sido un compromiso que vamos a tener que seguir fomentando, educando, capacitando y viendo cómo son las ventajas de tener un seguro agrícola. Y el otro lado es ver cómo, en lugar de estar confrontando entre gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados, ver cómo a través de la información oportuna desde el gobierno central, la Secretaría de Gestión de Riesgos, INOCARA, INAMI, para cada una de las zonas, ir preparando los planes que son muchas veces limpieza de alcantarillas, limpieza de quebradas, porque es por donde el agua no encuentra salida y comienza a afectar a lo que encuentra su paso. Y esto de aquí no es la primera vez que lo digo, puede ser hasta reiterativo, pero creo que es importante ya comenzar a hacer análisis de datos con proyección de prevención, no solamente para ver cuánto se perdió, sino cuánto podemos haber evitado y cómo hacer esto para el próximo año. Yo esa parte sí quiero ser muy, muy enfático, porque como digo, somos excelentes bomberos, pero muy malos apagando muy malos evitando que los incendios se prendan, por ser la analogía del bombero, ¿no? Y el caso de los incendios por estos soles radiantes que ha habido, ¿también se ha reportado? No hemos visto incendios como tal, pero eso será con estos soles, si es que tenemos la proyección de clima que tengo yo para la que yo monitoreo permanentemente de mi zona particularmente, me habla de que tendremos unas 2 semanas, unos 10 días más que estaremos sí, por lo menos sin lluvias. No es fácil tampoco predecir por sobre los 3 días, pero por lo menos anticipa que no vienen lluvias, lo cual permitirá que los suelos, por un lado, se sequen y Dios mediante que no lleguen incendios, porque eso también parece que es una mala costumbre, ¿no? En el 24 tuvimos incendios forestales muy fuertes, similares a los que habíamos tenido en el 2015. Entonces, cuando tú te pones a ver, dices, a ver, esto ya se repitió hace 9 años, pero del 2015, ¿cuándo fue la vez anterior? Entonces comienzas a evaluar y dices, tenemos ciclos. Entonces, sobre esos ciclos comencemos a trabajar en prevención principalmente, educación, capacitación, mitigación de impactos, antes de que solamente la evaluación del impacto, que ya eso es, como se dice, post-mortem, y el daño está hecho. Ahora, esos contrastes, ¿cómo afectan a los cultivos? Lluvias intensas con inundaciones y días de sol sin agua. Depende del cultivo. Muchas veces lo que tú tienes es que si es que la zona se anegó y es una zona plana, vas a tener problemas no solamente en pérdida de cultivos, sino también en reducción de productividad, ¿ya? Entonces tienes una doble afectación con una mayor incidencia de virus, de patógenos, de plagas. Te das la vuelta al otro lado. ¿Qué tienes? Tienes un impacto mucho más fuerte en la deshidratación de las plantas, tienes un mayor impacto en otro tipo de situaciones donde también hay una afectación a la productividad. En el intermedio, estás en el mundo perfecto, donde tienes la humedad en el suelo y tienes el sol para crear una adecuada fotosíntesis. El tema es que como los puntos intermedios ahora se ponen muy intermedios y estamos entre dos extremos, ya lo que necesitamos es lo otro. ¿Qué va a afectar en esto? Esto te afecta, obviamente te afecta al cultivo, obviamente te afecta a la producción, te afecta a la productividad. Luego vamos al otro lado, te afecta la vialidad,
la complicación de mover productos y terminas en la afectación típica y tradicional. En la primera parte, la especulación de precios afectando al consumidor. Especulación siendo la peor forma de corrupción. Y la siguiente, cuando ya evidentemente ya comienzan las cosechas y evidencias que la productividad se cayó, que hubieron costos más elevados para producir y adicionalmente una merma en la oferta hacia los mercados, donde puede darse, no se da usualmente, pero puede darse también una situación de precio, pero ya no solamente por la especulación, sino ya por una reducción de la oferta. Y entramos a un proceso absolutamente normal y natural, que es el efecto precio por oferta y demanda. ¿Cuáles serían los sectores más afectados, la producción mayormente impactada en este invierno? En este invierno estamos viendo el arroz particularmente y creo que hay zonas de banano, musáceas en general, banano, plátano, que se están viendo muy afectadas. De la sierra no hay reportes de impactos en lo que es cultivos por inundación y que el cultivo en una ladera, por ejemplo, una papa o una haba, haya arrasado hacia abajo. Usualmente eso es común en papas, pero no hemos tenido reportes al respecto, como digo. Pero seguramente sí hay cultivos de papas que en ciertas zonas se han perdido, al igual que pastizales que se han anegado y el ganado no es que se queda sin comida, pero pierde la calidad de la comida, o zonas donde te toma mucho más tiempo reaccionar, porque si había mucha agua en suelo, el ganado camina sobre los pastizales y esos pastizales se vuelve lodoso y se demora en reaccionar el ciclo natural o el ciclo normal de que el productor está llevando. Si se compara como agricultor, Rodrigo Gómez de la Torre, si se compara con anteriores inviernos, ¿este ha sido igual, peor, menor frente al impacto en el agro? De las estadísticas, y eso de ahí viene, y ahí regresamos, la importancia de que este impacto en un país megadiverso como el Ecuador sea identificado por zonas y por sectores. Tienes en el caso del 2024, el enero fue bastante seco. El 2025, enero, febrero y marzo, que es lo que más nos podemos comparar en este momento, estuvieron a la par. Un poquito más lluvioso el mes de febrero, pero a la par, y ahora estamos viendo que marzo más bien está mermando. Entonces habrá que esperar si la sabiduría tradicional del agro, abril aguas mil y mayo hasta que rompa el sayo, se da nuevamente, porque ese es el otro tema. Todavía no hemos entrado, las proyecciones del INAMI son las de lluvias todavía hasta mediados de mayo, pero como podemos sentir ya en Pichincha particularmente y en Imbabura, tenemos un descanso de lluvias, porque en el caso de Imbabura, zona del Chota particularmente, donde tenemos cultivos de caña, el cultivo de caña, acostumbrado a que nunca llueva, en esta temporada hemos tenido lluvias que sobrehidratan la caña para la extracción del azúcar, pero también complican el retiro de la caña del campo para poder transportarla al ingenio. Entonces, como te digo, eso es una combinación de cosas. Habría que revisar en otros cultivos en menor escala cómo están las afectaciones. Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, dirigente del sector agricultor, presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona. Dejo planteada una inquietud. ¿Cuáles debieran ser, frente a este panorama, las prioridades en este invierno de atención al agro ecuatoriano? A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Estas son las 5 noticias de la semana. Número 1. Acuerdo histórico con Estados Unidos. Tras 10 meses de negociaciones, el 53% de las exportaciones no petroleras del país saldrá sin sobretasas. Productos como cacao, café, banano, flores y más llegarán con mejores condiciones a uno de los mercados más grandes del mundo. Número 2.
más agencias para tu pasaporte. Ahora podrás obtenerlo en 34 agencias más del registro civil en las 24 provincias. En total, son 64 puntos habilitados en el país, con atención ágil y sin turnos. Número 3. Oportunidad de terminar tus estudios. Del 9 al 27 de marzo se abren las matrículas para la modalidad semipresencial de educación básica y bachillerato. Está dirigida a jóvenes, adultos y adultos mayores. Se espera que cerca de 80,000 personas del régimen Costa Galápagos continúen su educación. Más información en puntos.educacion.gov.es. Número 4. Respuesta ante las lluvias. En provincias afectadas como El Oro, Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Bolívar, ya se entregan ayudas humanitarias y se habilitan alojamientos temporales. Más de 3,000 bienes de asistencia ya fueron entregados a familias afectadas. Número 5. Golpe a las estructuras criminales. El operativo Bremen desarticuló redes vinculadas a la mafia albanesa y los lagartos. Hay 26 detenidos y una afectación de más de $68 millones a sus operaciones, con apoyo de fuerzas internacionales. Seguimos trabajando por el Ecuador. Nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el dirigente del sector agropecuario del país, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Decía, ¿cuáles debieran ser en este contexto de la realidad por el invierno las prioridades para afrontar y atender al sector del agroecuatoriano? A ver, Miguel, como lo había mencionado, ya con el invierno encima, ya con la inundación encima, lo que hay que hacer es priorizar el tema. La primera prioridad es la gente. Lo que se está haciendo ya desde ciertas prefecturas, desde gobierno central, es primero articular acciones, no competir, porque no, la competencia en temas de una crisis genera más bien distorsiones, es más bien ver cómo solucionar los problemas de la gente, qué es lo que a la gente le está afectando, y posteriormente ver cómo mitigar el impacto del cultivo de acuerdo al que haya sido, porque ese es el ingreso de la gente. Entonces ahorita se están repartiendo kits, hay que ver cómo proceder con sistemas de evacuación de agua, y recuperación del sistema vial, que es fundamental para poder entrar con las ayudas y salir con los productos. Pero ese creo que sería el siguiente paso, que es fundamental. O sea, como ya cuando tienes una emergencia, lo que tienes que preocuparte es el orden de los factores, el orden de las prioridades. La gente, la vialidad, porque permite entrar y salir, y luego ver cómo mitigar el impacto económico. ¿Cómo mitigar el impacto económico cuando no ha habido una cultura de seguro agropecuario? No es más que a través y a mi criterio, debería ser a través de préstamos, por decirte, préstamos oportunos y en un plazo más o menos que le permita recuperarse. La situación va a ser los recursos, porque evidentemente los recursos son finitos, no son infinitos, y todavía estamos con problemas de caja fiscal. Entonces, cuando tú tienes problemas de caja fiscal, eso tienes que medirlo muy bien para ver cómo hacer más con los pocos recursos que se cuentan. Pero eso también nuevamente regresamos a cómo fue la planificación y cuáles son los impactos que se tienen. Ahora, ¿debe haber un diferente tratamiento en los diferentes sectores del agroecuatoriano? A ver,
Ahora me topas algo que yo lo he mencionado en algunos momentos y les planteo como un esquema absolutamente discriminatorio a mi criterio. Cuando hablamos del pequeño productor, sí entiendo que la situación económica es evidentemente, tiene un cultivo más pequeño, va a tener un impacto en términos de cultivo, de acuerdo a su tamaño de cultivo. Pero yo creo que los apoyos y ayudas tienen que ser transversales. Todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Yo no soy un gran productor, comenzamos por ese lado. Pero cuando tú comienzas a decir, a ver, este crédito es para este sector puntualmente, este es para este otro sector puntualmente. Vamos a poner el seguro agrícola, pero solo hasta el que yo llamo pequeño porque tiene 3 hectáreas de arroz, se me ocurre. El que tiene 4, ¿qué pasó? Queda completamente segregado. Entonces, ok, vamos a cubrir créditos hasta las 3 hectáreas de arroz, vamos a cubrir seguro hasta las 3 hectáreas de arroz. Si tienes 2, te cubro las 2, pero si tienes 5, te cubro hasta las 3 y tú ve cómo te apoyas en las 4, pero comienzas a hacer algo mucho más transversal y equitativo. No comienzas a disgregar a ciertos productores porque la vida les dio un poco más, tuvieron suerte y pudieron ampliarse unas 2, 3 hectáreas extras. Y ese sí es un tema que es uno de los puntos focales que estamos tratando con el Ministerio de Agricultura. Entendemos bien que haya una clasificación que está por ley, micro, pequeño, mediano, grande. Sin embargo, tenemos que pensar seriamente en que el que perdió el cultivo de arroz, perdió el cultivo de arroz. Y si tenía 1 hectárea, perdió la hectárea. Y si tenía 10 hectáreas, igual perdió las 10 hectáreas. Es que el de 10 hectáreas puede recuperarse más fácilmente. ¿Por qué lo decimos? Si tenía 10 y perdió las 10 y ese era su medio de sustento, perdió todo lo que tenía. Igual que el que 1 perdió la 1. Entonces yo creo que el sector agrícola tiene que tener ciertos parámetros, definitivamente, al igual que todos los sectores. Si se van a entregar subsidios, tienen que enfocarse a subsidios focalizados y temporales, pero bajo ningún concepto podemos excluir a gente porque tuvo un pedacito extra de los procesos de apoyos que muchas veces se deben dar. Y insisto, y vuelvo a insistir, tenemos que comenzar a migrar del apoyo puntual a la planificación para mitigar los impactos, porque además, por cada dólar que se invierte en prevención, nos estamos ahorrando entre 5 y 6 dólares en mitigación en la emergencia. Pues ahorita tenemos que salir corriendo para ver cómo ayudamos a la gente, pues están inundados, porque no solamente las zonas rurales, las zonas urbanas también. En la Universidad de Babahoyo vemos docentes con el agua a la cintura. Y eso hay que trabajar para prevenir lo que más se pueda. Hay cosas que no se van a poder hacer, pero prevenir lo que más se pueda para que cada dólar que se utilice sea lo más eficientemente posible utilizado, reconociendo la realidad económica nacional. Ahora usted habla subsidios focalizados y temporales. ¿A qué sectores debiera haber? Mantenerse. A los que se requiera. En algún momento escuchaba, leía de una frase de un expresidente norteamericano: nosotros debemos medir el desarrollo no en función de cuántas personas entran a los programas sociales, sino cuántas personas salen de los programas sociales. Yo creo que por ahí va el tema. Cuando nosotros comenzamos a dar herramientas de desarrollo, herramientas tecnológicas, comenzamos a utilizar las oportunidades que tenemos y la gente comienza a crecer en producción, crecer en productividad, y comienza a salir adelante sin necesidad de ningún tipo de apoyos o respaldos estatales, pues estamos viendo que las cosas funcionan mucho mejor. Cuando vemos que seguimos sumando gente a los programas estatales, estamos viendo que algo no está funcionando, porque a diferencia de que la gente esté saliendo adelante, está quedándose
con los requerimientos de los apoyos gubernamentales en las distintas áreas. Esto aquí sí no es agrícola o no agrícola, esto es totalmente transversal. ¿Cuánto afecta la salida de la producción por este efecto del clima? La salida de la producción, ¿a qué te refieres, Miguel? De los productos, claro, se ha detenido, se ha perdido. Se pierde, es un porcentaje de los productores, evidentemente pierden todo. Unos de alguna manera van a ir sorteando el clima. El sector agropecuario es probablemente uno de los sectores más resilientes de la economía. Estamos acostumbrados a lidiar con el clima, estamos acostumbrados a lidiar con sequías, plagas, inundaciones, y ahí es cuando más bien lo que se afecta en términos de producción y abastecimiento de mercados hemos visto que es muy poco. Lamentablemente hay que decirlo así, para no es que o escandalizar o minimizar, pero vemos que la producción nacional llega a los mercados, abastece los mercados, y que más bien usualmente estamos tratando de producir en exceso. Ahí es donde viene la necesidad imperiosa de tener más acuerdos comerciales, cuña comercial, solucionar el problema con Colombia. Muchos de los productos que están siendo afectados ahorita también eran productos de exportación para el país del norte. Y tenemos que trabajar en los temas de seguridad, porque cuando la pobreza llega al campo, la seguridad sale por la ventana. Claro, porque si no hay recursos, van por lo más fácil, ir, por ejemplo, a cosechar la coca en Colombia. Y no solo es eso. Cuando hay ausencia de Estado, que esto también hemos visto en muchos momentos y muchas ocasiones, la gente trata de buscar cómo sobrevivir, y a veces lo que se encuentra es con un lobo, con un tiguerón, con un lagarto que le da oportunidades. Es ético, es moral, es mandarlo sacando, pero hay que ir viendo las realidades en las diferentes zonas. Ahí es donde es tan importante, cuando tú tienes una adecuada prevención, innovación, capacitación, y estás trabajando en territorio, no con subsidios, estás simplemente generando riqueza en territorio, tú vas a ver que la delincuencia va saliendo, y porque no encuentra asidero. Ahí también hay un trabajo que tiene que ver con los sectores privados y las articulaciones entre productores, entre barrios, porque para recomponer el tejido social. Debatíamos en X este fin de semana justamente con respecto a cómo se ha ido perdiendo en Ecuador particularmente la confianza interpersonal. Cuando no tienes confianza en tu vecino, cuando no confías dentro de incluso de los miembros de la propia familia, evidentemente tú vas a ver dónde te identificas y dónde te acomodas. Pero ese recuperar la confianza interpersonal también pasa por un freno es la palabra adecuada, un freno de la confrontación política. La política es debate, no necesariamente confrontación. Y hay buenos y hay malos, en todos los colores. No es un tema de que si es que eres de este color, eres un santo puro y por poco virginal, y que si eres de este otro color, automáticamente deberías estar en la prisión de más alta seguridad. No, hay de todo, y más bien debemos trabajar y evidenciar hechos con justicias independientes, con fiscalías independientes, no dependientes del poder de turno, que eso es lo que nos dio las lecciones que hemos aprendido de la famosa década larga. Fue que el que gobernaba con todos los poderes hacía lo que le daba la gana con todos los poderes, y hubo una sociedad civil que estuvo presta para contrarrestar ese intento de cooptar todos los poderes, precisamente para generar un cambio. El autoritarismo es malo, no importa de si es de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, el autoritarismo es malo, punto. Y un tema final, ¿y el crédito en agropecuario cómo está? El crédito agropecuario ha mejorado un poco,
Todavía tenemos temas de demoras en la generación del crédito, pero el crédito agropecuario es fundamental. Pero debo reconocer que aunque me digan que ¿cómo puedes decir eso, Rodrigo? Todavía el crédito informal, más conocido como chulco, sigue presente probablemente en la gran mayoría de sectores. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y cómo impacta la época invernal en el agroecuatoriano. Muy amable, Rodrigo. A ti, Miguel, muchísimas gracias y un soleado día para quienes estamos en Quito y en la Sierra Norte. Muchas gracias. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el asambleísta del Tungurahua, Esteban Torres. Temas de interés, entre otros, la ley de extradición. Queremos hablar también sobre la nueva ley económica de vivienda, la sentencia de la Corte Constitucional sobre la desaparición de los 4 de las Malvinas, incluso la sentencia respecto del tema del Tratado de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.